Página 11. Mitología sumeria, mitos fascinantes de los dioses, diosas y criaturas legendarias de la antigua Sumeria y su importancia para los sumerios, por Matt Clayton, 2020. Parte 1, Cuentos de dioses y diosas. 1.0. Enki y Ninmah. Este mito de la creación es a la vez inusual e importante en el sentido de que trata no solo del establecimiento del orden cósmico y de cómo llegó la humanidad, sino también directamente de la cuestión de la discapacidad humana. Aquí Enki desafía a Ninmah, la diosa madre también conocida como Ninursa, a crear un ser con un defecto que no se pueda arreglar, pero cada vez que Ninmah presenta a Enki una de sus creaciones discapacitadas, Enki decreta un lugar para ellas en la sociedad. Después de que Ninmah hace varios intentos de superar a Enki y fracasa, Enki declara que es su turno de crear algo. Cuando Enki crea un ser tan discapacitado que Ninmah no puede encontrar una solución, el concurso llega a su fin, aunque la parte final de la historia está fragmentada, y no está claro qué ocurre con la creación de Enki o cómo se decide la aparente victoria de Enki sobre Ninmah. En su diccionario de mitología del cercano oriente, la asirióloga Gwendolyn Lake tiene una interpretación algo diferente para el personaje de Umul, la criatura hecha por Enki. Basándose en la lista de las características de Umul, Lake sugiere que en lugar de ser un adulto severamente discapacitado, esta criatura es, de hecho, el primer bebé. Cuando los cielos y la tierra fueron creados por primera vez, solo había dioses y diosas para que vivieran en ellos. Las diosas se convirtieron en las esposas de los dioses, y los dioses hicieron el trabajo de moldear la tierra. Los Anunnaki actuaron como planificadores y supervisores, determinando lo que debía hacerse. Los Igigi hacían el trabajo según las órdenes de los Anunnaki. Los Igigi cavaban los lechos de los ríos, y apilaban las montañas. Era un trabajo pesado, y los Igigi estaban descontentos. Mientras se realizaba ese trabajo, Enki, el dios de la sabiduría, se había retirado a su cámara en el Apsu, donde descansaba. Mientras los Anunnaki planeaban y los Igigi trabajaban duro, Enki dormía. Los Igigi se dijeron entre ellos, es culpa de Enki que debamos trabajar así. Pero Enki siguió durmiendo y no escuchó sus quejas. Finalmente, Namma, gran madre de los dioses, fue a ver a Enki y lo despertó. Levántate de tu cama, Enki. Los dioses están descontentos con sus trabajos y han empezado a rebelarse. Levántate de tu cama y ayúdalos. Crea un sustituto para ellos, uno que pueda hacer esta labor en su lugar. Enki se levantó de su cama y fue a su cámara del consejo, donde pensó mucho sobre lo que se debería hacer. Finalmente, creó dos diosas de nacimiento. Luego llamó a su madre Namma y le dijo, toma una medida de arcilla y mézclala con gotas de mi sangre. Cuando esté bien mezclada, córtala en porciones, y con la ayuda de tus diosas compañeras, da forma a los trozos de arcilla en seres. Y así fue como Enki y las diosas crearon a hombres y mujeres. A los nuevos seres se les dio vida, y cuando los hombres y mujeres se vieron, deseaban casarse. Cada hombre se casó con una de las mujeres, y pronto tuvieron sus propios hijos. Enki y las diosas colocaron a los nuevos seres en la tierra y les dieron las labores que los Igigi habían hecho antes. Liberados de sus tareas, los dioses cayeron a los pies de Enki y lo alabaron por su sabiduría. Luego declararon una gran fiesta para celebrar los trabajos de Enki. En la fiesta, Enki y Ninmah bebieron cerveza juntos. Ninmah le dijo a Enki, tengo el poder de decretar el destino de los seres humanos. Puedo hacer que sus cuerpos estén bien o mal. Este es un poder que tengo. Enki respondió, bueno, entonces, cualquier destino o forma que decretes para los seres humanos, puedo cambiarlo a su opuesto. Así que Ninmah tomó un trozo de arcilla y lo transformó en un hombre con manos débiles y marchitas que no podía agarrar nada.
Enki vio esto y decretó que debía ser un sirviente del rey. Ninmah tomó otro trozo de arcilla y lo convirtió en un hombre ciego. Enki le dio al ciego el regalo de la música y lo puso a cantar en presencia del rey. Ninmah hizo un tercer hombre, uno con los pies malformados. Enki le dio al hombre con los pies malformados el regalo de la platería y lo puso a trabajar haciendo cosas bonitas para el rey. Luego Ninmah hizo un hombre incontinente, cuya orina se filtraba constantemente de su cuerpo. Enki tomó al hombre y lo bañó en el agua que había bendecido, y el hombre se curó. Ninmah hizo una mujer que no podía tener hijos. Enki le dio a la mujer el don de tejer y la envió a hacer una hermosa tela en la casa de la reina. Otra persona que Ninmah hizo, una que no era ni hombre ni mujer. Enki decretó que este ser debía ser llamado eunuco y que debía trabajar como sirviente en la casa del rey. Ninmah estaba furiosa, porque Enki la había vencido todas las veces. Ella tomó el último pedazo de arcilla que quedaba y lo tiró al suelo. Los dioses vieron esto, y la sala de fiestas se quedó en silencio. «Has hecho 6 seres, y les he dado regalos para que puedan vivir», dijo Enki. «Vamos, déjame crear un ser, y debes decretar su destino». Enki creó un nuevo ser, y se llamó Umul. Era débil y marchito. Se le veían todas sus costillas. No podía sostener su cabeza. No podía caminar ni hablar. No podía comer ni beber. Entonces Enki le dijo a Ninmah, le di regalos a todas tus criaturas para que vivieran, ahora tú debes hacer lo mismo con la mía. Ninmah fue a Umul y habló con él, pero no respondió. Ella le ofreció comida, pero él no pudo aceptarla. Trató de ayudarlo a pararse, trató de ayudarlo a sentarse, pero Umul no pudo hacer esas cosas. Ninmah fue a Enki y le dijo, no sé qué hacer. Este ser parece no estar ni vivo ni muerto. Ciertamente no puede trabajar y no será capaz de mantenerse a sí mismo. Enki respondió, ven ahora. Por cada ser defectuoso que creaste, decreté un destino. Le di a cada uno un regalo. El resto de la historia está fragmentada, pero los trozos sobrevivientes parecen indicar que Enki ganó la competencia. No está claro exactamente qué destino se decretó finalmente para Umul, aunque en la traducción de W. G. Lambert, Enki dice de Umul, que haga mi casa. Página 14. Enki o Enlil era un dios de la mitología sumeria, posteriormente conocido como Ea y así conocido en las mitologías acadia y babilónica. Significa el señor de la tierra, era hermanastro del dios Enlil, e hijo de Anu. Su misión era la de crear a los hombres e impulsar a que otras divinidades los creasen. Dota a los humanos con las artes, oficios y medios técnicos para la agricultura. Enki es representado en tablillas asirias como un dios que recibe de 3 dioses menores, uno cornudo, otro del viento y otro de la vegetación, el agua que habrá de transmutar en un mortero la vida que circula en el cuerpo de 2 serpientes. 2. Enki, de en igual señor, ki igual tierra, o Ea, quizás se trata de un nombre compuesto por los signos e igual templo o casa y a igual agua, como lo denominaron los acadios y babilonios, asociándolo quizás a un antiguo dios acadio de nombre tal vez Ya. Se le asocia con el mundo acuático y reina en el Apsu, un lugar situado en las profundidades de la tierra, donde fluyen las aguas primordiales. Enkinudimmud, uno de sus epítetos más usados, algo así como hacedor, es el dios de la sabiduría, señor de la magia, la construcción, las artes, el diseño y la creación. Es uno de los 3 dioses más importantes, con Enlil y Anu, de la cultura mesopotámica, surgida en el valle del Tigris y el Éufrates. Según la leyenda épica acadia de Atrahasis, los grandes dioses sacrificaron al dios menor Gestue y crearon a la humanidad, mezclando la carne del dios y su sangre con la arcilla.
Existen diferentes versiones de la creación de la humanidad en el ámbito mesopotámico y en cada una el dios sacrificado es diferente. Luego, Enki les instruyó sobre rituales de purificación para el primero, el séptimo y el 15º día de cada mes. Después de que la diosa madre, también Varía, mezcla la arcilla, toda la tropa de dioses escupen saliva sobre ello. Luego la diosa madre y Enki realizan un ritual mágico y Enki recoge 14 trozos de arcilla, de los cuales creó a 7 hombres y 7 mujeres. También es el creador de los Apkayu, Aballu, gran hombre del mar u hombre del gran mar, en sumerio, espíritus sabios mitad hombre mitad pez que ejercieron de sacerdotes de Enki y consejeros de los primeros reyes mitológicos. Su templo principal era el con acento agudo Engur, situado en la ciudad de Eridu. Enki era el detentor de los decretos preordenados inmutables de los dioses o fuerza impersonal que fundamenta las instituciones sociales, las prácticas religiosas, las tecnologías, los comportamientos, las costumbres y las condiciones humanas que hacen posible la civilización, tal como los sumerios la entendían. Sus símbolos eran la cabra y el pez, que más tarde se refundieron en una única bestia denominada Capricornio. De ahí que, astronómicamente, se asocia a las constelaciones de Acuario y Capricornio, aunque también se le relaciona con el planeta Mercurio. Se representa como una figura masculina portando o vertiendo agua. Mito en Atraasis, Enlil intenta destruir a la humanidad en 3 oportunidades, molesto por sus hábitos ruidosos. En el último de estos intentos, arrasa la tierra con un diluvio. La humanidad consigue salvarse gracias a la intervención de su medio hermano, Enki, que ordenará a Atraasis, la construcción de un enorme barco en el que deberá cargar semillas y animales. Luego Enlil inunda la tierra abriendo las compuertas del cielo. Los demás dioses reprenden a Enlil ya que necesitan los sacrificios que realizan los humanos para alimentarse. Cuando las aguas se retiran, Ziusudra ofrece un sacrificio a los dioses, que lo reciben hambrientos. Finalmente Enki solicita a la diosa madre la creación de nuevos seres humanos. Otra versión de la web. Enki, también conocido como Ea, Enki, Nudimmud, Ninsiku, era el dios sumerio de la sabiduría, el agua dulce, la inteligencia, la astucia picardía, la artesanía, la magia, el exorcismo, la curación, la creación, la virilidad, la fertilidad y el arte. La iconografía lo representa como un hombre con barba que lleva un tocado con cuernos y una larga túnica mientras asciende a la montaña del amanecer. En esta imagen, de sus hombros salen corrientes de agua, lo que subraya su asociación con el agua que da vida, mientras que en el fondo aparecen árboles que representan el principio masculino y femenino. Las corrientes se interpretan como los ríos Tigris y Éufrates que, según un mito, se formaron a partir del semen de Enki. Su nombre significa Señor de la Tierra y sus símbolos son el pez y la cabra, ambas representaciones de la fertilidad. Originalmente, Enki, entonces conocido como Enki, era una deidad sumeria del agua dulce y patrona de la ciudad de Eridu, considerada por los mesopotámicos como la primera ciudad establecida al principio del mundo. El dios aparece por primera vez en el período dinástico temprano y 2600-2350 a.C., y se estableció como un dios importante de los acadios hacia el 2400 a.C., que lo conocían como Ea. Sin embargo, las excavaciones en Eridu han revelado pruebas de una tradición de santuarios a Enki que se remonta a la fundación de la ciudad hacia el 5400 a.C. En Eridu se le conocía como Enki y más tarde, en Akkad, como Ea. Los dos nombres se utilizan de forma intercambiable para la misma deidad, al igual que el nombre babilónico Nudimmud. Enki era conocido como Ninsiku solo en su faceta de patrón de la artesanía y el arte, especialmente de los objetos dedicados a temas divinos. Genealogía y descendencia.
Enki era el hijo de Anu, el dios del cielo, en la mitología sumeria y acadia, mientras que en los textos babilónicos, era el hijo de Apsu, el padre primordial. También se le menciona como hijo de la diosa Nammu, una diosa madre primordial que dio origen a la tierra y los cielos. La esposa de Enki era Ninursa, también conocida, entre otros muchos nombres, como Ninmai, originalmente, como Dangalnuna, la Dankina asiria, y sus hijos fueron Asarlui, dios del conocimiento mágico, Enbilulu, dios de los canales y los diques, el sabio humano Adapa y el rey de los dioses, Marduk, que más tarde absorbería las cualidades de Asarlui. También tuvieron 8 hijos nacidos de los esfuerzos de Ninursag por curar a Enki en el mito Enki y Ninursag, Abu, dios de las plantas y del crecimiento, Nintuya, señor de Dilmun y de los metales preciosos, Ninsutu, diosa de la curación, esposa del dios sanador Ninazu, Ninkasi, diosa de la cerveza, Nanse, también Nanse, justicia social, fertilidad, adivinación e interpretación de los sueños, Azimua, diosa de la curación, esposa de la deidad del inframundo Ningisida, Ensa, señor de Dilmun, dios de la fertilidad, y Ninti, diosa de los canales, dadora de vida. Enki también suele ser representado como el padre de una de las deidades más populares y perennes, Inanna, diosa de la guerra, la sexualidad, la pasión, la fertilidad, el amor y las prostitutas. Tenía también un hermano gemelo, Adad, también conocido como Iskur, dios del clima y las tormentas. Junto con Anu y Enlil, Enki formaba una primitiva tríada mesopotámica que gobernaba los altos cielos, la atmósfera y la tierra. Aparición en la literatura. Hay una serie de historias, leyendas, oraciones e inscripciones reales mesopotámicas en las que Enki desempeña un papel importante. Es famoso en las obras relacionadas con Ninursag, Nimma, como por ejemplo Enki y Ninursag, y Enki y Nimma, ambas relacionadas con la creación del mundo y la humanidad. En el Enuma Elis, la epopeya babilónica de la creación, Enki es el padre del victorioso Marduk, que vence a las fuerzas del caos y es co-creador del mundo con su hijo. Enki también aparece en las obras El Atraasis, el matrimonio de Ereshkigal y Nergal, Inanna y el dios de la sabiduría, el descenso de Inanna, Enki y el orden del mundo, en Merkari el señor de Arata, la epopeya de Gilgamesh, entre otras. Era una de las deidades más importantes del panteón mesopotámico, junto con Anu, señor del cielo, Enlil, señor supremo del aire, e Inanna. Junto con Anu y Enlil, Enki formaba una primitiva tríada mesopotámica que gobernaba los altos cielos, la atmósfera y la tierra. También figura entre las primeras 7 deidades sumerias en la lista de dioses que también incluye a Anu, Enlil, Ninursag, Utu, Nanna e Inanna. Origen mitológico del Enuma Elis. Según el Enuma Elis babilónico, c. 1100 a.C., Enki era el hijo mayor de los primeros dioses, Apsu y Tiamat. En el principio de los tiempos, el mundo era un caos arremolinado indiferenciado del que se separaban Apsu, el principio masculino personificado por el agua dulce y Tiamat, el principio femenino definido por el agua salada. Apsu y Tiamat dieron a luz a los dioses más jóvenes, pero estas deidades no tenían nada que hacer y se divertían como podían. Su constante ruido distrajo a Apsu e interrumpió su sueño, por lo que, tras consultar con su visir, decidió acabar con ellos. Tiamat escuchó su discusión y se horrorizó con el plan, por lo que se lo susurró a su hijo. Enki consideró varios planes con sus consecuencias y luego procedió con el que le pareció mejor, puso a su padre en un sueño profundo y luego lo mató. Tiamat nunca consideró tal posibilidad y repudió a sus hijos. Entonces levantó un ejército de demonios y monstruos, liderado por su consorte y paladín Kingu. Este ejército de los dioses más antiguos derrotó a Enki y a los dioses más jóvenes en la batalla cada vez que se enfrentaban, hasta que el grupo más joven fue expulsado y empezó a perder toda esperanza. En ese momento, el hijo de Enki, Marduk, se presentó con una propuesta: si los dioses lo hacían su rey,
él los llevaría a la victoria. Antes de esto, no había un general que supervisara las operaciones, sino que cada dios se turnaba en el mando. Una vez que Marduk fue elegido rey, se enfrentó a Kingu en un combate singular y lo derrotó, y luego disparó a Tiamat con una flecha tan grande que la partió en dos. De sus ojos corrieron las lágrimas que se convertirían en los ríos Tigris y Éufrates y su cuerpo fue utilizado por Marduk para formar la tierra. Kingu, y otros dioses que habían alentado la guerra de Tiamat, fueron ejecutados y el cuerpo de Kingu fue utilizado para crear seres humanos. Marduk consultó con Enki todas estas decisiones, por lo que a menudo se acredita a Enki como co-creador del mundo y de la vida. Enki en el Atrahasis. La historia acadia-babilónica de el Atrahasis, c. siglo XVII a.C., ofrece otra versión de la creación pero, aún así, Enki desempeña un papel fundamental. En esta historia, los dioses mayores viven una vida de ocio y placer mientras hacen que los dioses más jóvenes realizan todo el trabajo para mantener la creación. Los dioses más jóvenes no tienen tiempo para descansar porque siempre hay mucho que hacer y por eso Enki les propone crear seres menores para que sean colaboradores suyos. No tenían idea a partir de qué hacer estas nuevas criaturas hasta que uno de los dioses, Weyu, también Yahuela, se ofrece como sacrificio y es asesinado. Su carne, su sangre y su inteligencia son amasadas en arcilla por la diosa madre Ninursa, que crea 7 seres humanos masculinos y 7 femeninos. Estas 14 nuevas criaturas son excepcionalmente fértiles y pronto hay cientos, y luego miles de personas en la tierra, todas haciendo el trabajo que antes ocupaba a los dioses más jóvenes. Al principio, estas personas son exactamente lo que los dioses esperaban pero, a medida que crecen en número, se volvieron más ruidosas y cada vez más problemáticas. Su constante ruido y sus dificultades perturban el sueño de Enlil, rey de los dioses, y lo distarían tanto de sus tareas diarias como de su ocio, por lo que decide reducir la población mediante una serie de plagas. Envía una sequía, luego una peste, luego una hambruna y, en cada ocasión, el pueblo apela a su dios padre Enki, el que los concibió por primera vez, y este les ayuda diciéndoles lo que deben hacer para devolver a la tierra el equilibrio y la productividad, y la salud plena a sus comunidades. Enlil se siente frustrado ya que ahora parece haber incluso más gente que cuando intentó deshacerse de ellos por primera vez. Convence a los demás dioses para que le permitan desencadenar un gran diluvio que destruya a la humanidad y es lo suficientemente poderoso como para conseguir que todos estén de acuerdo. Enki reconoce la crueldad y la injusticia de este plan, pero no puede disuadir a Enlil, así que va a la tierra y encuentra a un hombre honesto, Atrahasis, que siempre ha sido sabio y amable y se ha dedicado a Enki piadosamente. Enki le susurra que construya un arca y que entre en ella con 2 especímenes de cada especie animal. Atrahasis cumple su misión justo cuando comienza el diluvio. El pueblo clama por la ayuda de los dioses, pero no se le ofrece ninguna ayuda. Ninursa llora por el pueblo y está inconsolable y los otros dioses también lloran pero nadie puede detener la inundación. Enlil reconoce que esta inundación puede no haber sido la mejor idea, pero ya es demasiado tarde, todos los habitantes de la tierra han muerto. Las aguas del diluvio disminuyen, el arca se detiene y Enki le susurra a Atrahasis que ha llegado el momento de abrir el barco y hacer sacrificios a los dioses. Atrahasis lo hace y el dulce olor de su sacrificio flota hasta el cielo desde donde Enlil mira hacia abajo para ver que alguien ha sobrevivido. Al instante sabe que Enki está detrás de esto y, a pesar de que hace poco estaba lamentando lo que había hecho, concentra toda su furia en él. Cuando se le dio a elegir entre servir a la voluntad de los dioses o a las necesidades del pueblo, Enki siempre eligió los intereses humanos y siempre el camino de la compasión, el perdón y la sabiduría. Sin embargo, Enki se explica y muestra lo bueno y bondadoso que es Atrahasis y los dirige a todos al dulce sacrificio.
Los dioses están satisfechos y descienden a la tierra para comer el sacrificio y entonces Enki propone un nuevo plan. Los dioses crearán seres menos fértiles, los niños serán llevados por los demonios, las mujeres sufrirán abortos o serán infértiles, mientras que otras mujeres serán consagradas a los dioses y permanecerán vírgenes perpetuas. Además, los humanos no tendrán una vida muy larga y, en el tiempo que vivan, habrá oportunidades diarias de que mueran por muchas causas diferentes. Los dioses aceptan esta propuesta. Atrahasis, el último de su especie, es trasladado a las tierras de los benditos y Ninursa crea las nuevas criaturas. Enki como dios embaucador. En ambos relatos, Enki actúa en el mejor interés de la comunidad aunque ésta no pueda apreciarlo. En el Enuma Elis, desafía las esperanzas de su madre al matar a Apsu, pero debe hacerlo por el bien mayor y, en el Atrahasis, salva a un buen hombre para inspirar a Enlil a dar a la humanidad una segunda oportunidad de vivir. En la mayoría de los demás relatos se le muestra de esta misma manera. En las bodas de Ereshkigal y Nergal, por ejemplo, organiza los acontecimientos para que Nergal, dios de la guerra, sea retenido en el inframundo durante 6 meses del año, evitando así las guerras y los conflictos durante ese tiempo. En el descenso de Inanna, Enki organiza el rescate de su hija en el inframundo tras ser asesinada por su hermana Ereshkigal, enviando a 2 astutos demonios para que engañen a la reina de los muertos y les entreguen el cadáver de Inanna. En el relato Inanna y el dios de la sabiduría, a Enki se le muestra como poseedor del Me, las leyes y los poderes relacionados con toda la vida y los dones de la civilización que solo poseen los dioses, y permite que Inanna se los arrebate durante una fiesta de borrachera. Aunque envía varias fuerzas tras ella para volver a capturar los Me y recuperarlos, parece que Inanna se escapa con sus tesoros robados con bastante facilidad. En esto, Enki es visto igual que en otras obras sobre Inanna, como el padre de una hija que haría cualquier cosa por ella, aunque no parezca la opción más sabia o incluso la más justa dadas las circunstancias. En el descenso de Inanna, después de todo, Inanna es la causante de sus propios problemas y es en realidad Ereshkigal la que se ve perjudicada y debe ser ayudada. Sin embargo, al ayudar a Inanna, Enki restablece el equilibrio del mundo y, de nuevo, hace su elección basándose en el bien de la mayoría. Cuando permite que Inanna tome el Me, sabe que ella entregará los dones de la civilización a la humanidad, al igual que sabe que los otros dioses esperan que los mantenga fuera de las manos de los humanos. Como dios embaucador, Enki revela su sabiduría y así ilumina a los demás, a través de acciones que pueden no tener sentido en primera instancia. Así ocurre cuando se deja emborrachar y permite a Inanna apoderarse del Me, pero también se demuestra en la epopeya de Gilgamesh, cuando consiente la muerte de Enkidu, amigo íntimo del héroe Gilgamesh. Enkidu y Gilgamesh acaban de regresar de otro triunfo cuando Inanna, conocida como Istar en la historia, intenta seducir al héroe y Gilgamesh, enumerando los muchos otros amantes que ha tenido y que tuvieron malos finales, la rechaza de mala manera. Inanna envía al marido de su hermana Ereshkigal, Gugalana, el toro del cielo, a destruir el reino de Gilgamesh, y Enkidu termina matándolo. Por levantar la mano contra un dios, Enkidu debe morir. Enki consiente en ello aunque reconoce que Inanna fue la causante del problema, porque los seres humanos no deben pensar tan bien de sí mismos como para desafiar a los dioses. Sin embargo, lo más importante es que Enki se da cuenta de que la muerte de Enkidu hará que Gilgamesh experimente lo que significa una pérdida, y esto lo llevará a una exploración del significado de la vida que lo convertirá en un individuo más profundo y completo. Incluso en Enki y Ninursa, donde seduce a sus hijas mayores porque le recuerdan a su esposa, Enki es retratado con simpatía. Se le castiga por sus transgresiones, de las que, se aclara, era culpable solo por su gran amor por Ninursa y por una especie de encantamiento en el que cayó por echarla de menos. Su papel de dios embaucador es evidente en esto, ya que sus diversos pasos en falso y pecados dan lugar al nacimiento de deidades favorables a la humanidad.
Lo mismo ocurre en Enki y Ninma, en la que Ninma le reta a un juego mientras beben cerveza y Enki consigue superarla creando un ser que ella no puede mejorar. Sus travesuras en todos estos relatos son una prueba de su sabiduría y de su deseo de hacer lo mejor para la humanidad. Culto como patrón de Eridu. Enki, como patrón de la ciudad de Eridu, es importante por su papel de dios de la sabiduría. Se cree que Eridu fue la primera ciudad creada por los dioses a la que se confirió el orden y la ley en el principio de los tiempos y que posteriormente se conoció como la ciudad de los primeros reyes. Fundada hacia el año 5400 a.C., Eridu seguiría siendo un importante centro religioso durante miles de años y serviría para acoger relatos y leyendas sobre una edad de oro del mismo modo que los escritores hebreos posteriores utilizarían un jardín del Edén. Gracias a las excavaciones en la ciudad, se han descubierto santuarios a Enki construidos y reconstruidos en el mismo lugar durante miles de años. Incluso después de que el dios fuera ampliamente venerado en otros lugares, continuó siendo asociado con Eridu y el Apsu, también Apsu, las aguas subterráneas del lugar. Enki era adorado principalmente en su templo conocido como Eapsu, casa del Apsu, y Engurra, casa de las aguas subterráneas. Al igual que con todos los demás dioses y diosas importantes de Mesopotamia, los sacerdotes atendían la estatua del dios, el templo y el complejo de templos que servían al pueblo de muchas maneras diferentes. Los templos de los dioses eran casas de curación, centros de asesoramiento, centros de distribución y lugares sagrados. No había servicios en los templos tal y como se reconocen en la actualidad y la gente interactuaba con los dioses principalmente durante los festivales, a través de la comunión con los sacerdotes menores, o en casa a través de rituales privados. En Eridu, Enki presidía el Apsu pero también los aspectos místicos de este pantano primordial del que se creía que había surgido la ciudad y la vida. Atendido por su ministro Isimut, Enki también tenía a su servicio a diversas criaturas como gigantes, demonios, tanto protectores como destructivos, y otros seres místicos. Se creía que los tritones y las sirenas habitaban las profundidades acuáticas del Apsu bajo la ciudad, mientras que los 7 sabios, el Abal, vivían con Enki en su palacio. En todas las historias o leyendas, Enki está asociado a las alturas y profundidades del entendimiento universal y siempre es visto como un amigo de la humanidad. Cuando se le daba a elegir entre servir a la voluntad de los dioses o a las necesidades del pueblo, Enki siempre elegía los intereses humanos y siempre el camino de la compasión, el perdón y la sabiduría.